El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo aprender con otros en la virtualidad. De pronto para las personas que nos acompañan por primera vez, aunque veo varios nombres conocidos, personas que nos han venido acompañando recurrentemente, recordemos que este es un taller pues principalmente dirigido a estudiantes, no obstante, también los contenidos pueden servir para profes, padres de familia o comunidad universitaria en general. Para este taller es importante como de pronto tener presente dos cositas. La primera es que es un espacio de conversación, entonces siéntanse en la tranquilidad de prender sus micrófonos cada vez que consideren necesario o de alzar la manita y nosotros vamos dándole la palabra, porque no es solo una conferencia, pues aquí venimos como a participar, a crear conocimiento entre todos a propósito del tema. Entonces, con total tranquilidad. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, entonces como les venía diciendo, hoy vamos a hablar cómo trabajar con otros en la virtualidad. Y empezamos con la primera pregunta. ¿Eres de los que prefiere trabajar solo o trabajar con otros y por qué? ¿Quién nos quiere contar su experiencia o sus intereses? ¿Prefieren trabajar solos o son de los que prefieren trabajar con otras personas? No sean tímidos. En caso tal de que les dé mucha pena, también pueden escribir en el chat. Sebastián, creo que levantaste la mano. Si querés, activa el micrófono y nos contás. Ok, buenas tardes a todos, primero que todo. Y pues respondiendo a la pregunta, prefiero trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque hay más ideas, porque trabajar con otra persona podemos llegar a diferentes soluciones o podemos trabajar en una solución, pero completa, o sea, teniendo algo un 100%. Muchas gracias, Sebas. A Sebas les gusta trabajar con otros. ¿Alguien más se identifica con Sebas o prefiere trabajar solito? Yo, En mi caso, pues, Hola. disculpa. A mí me gusta de las dos maneras realmente. Pues a veces me gusta más sola por el ritmo de aprendizaje que uno lleva, puede ser muy diferente al de otras personas, entonces uno como que se enreda. Pero hay algunas materias que es bueno uno trabajar con los demás porque así salen las dudas y la otra persona pues, puede corregir o ayudarte a ver en qué estás mal. Las dos maneras me parecen chéveres. Gracias, Luisa. Pues Luisa dice que también como es un poco relativo, ¿cierto? Dependiendo como del trabajo o de las circunstancias, prefiere trabajar sola o trabajar con otros. Ya veremos que es algo también muy común. hola. Juliet Pérez, dale. Sí, en mi caso también prefiero trabajar en equipo, pero solamente si es como un conjunto de personas con las cuales me llevo bien o digamos que trabajamos de forma sincronizada. Que no hay que estarlos jalando para que hagan las cosas o para que consulten más sobre los temas y ese tipo de cuestiones. Muchas gracias, Juliet. Bueno, Juliet prefiere trabajar con otros siempre y cuando pues sean personas que conozcan, con las que ya tenga empatía, experiencia de trabajar juntos. Eso también se va constituyendo pues como de acuerdo a las oportunidades que tenga de repetir el trabajo con un mismo equipo. Entonces, está muy bien. Vamos a ver qué nos dicen en el chat. Lady Joana dice, en equipo para construir conocimiento entre todos. Karen nos dice, yo soy un poco de ambas, pero me parece muy bueno a la hora de trabajar con otras personas poder conocer sus opiniones. Muy bien. Y Ali nos dice, de las dos formas, pero en equipo es muy importante encontrar personas que tengan ganas de trabajar. Y Karen nos dice, si las ganas de trabajar del resto del equipo es muy importante. Bueno, entonces estamos reconociendo que es importante que todas las personas tengan como el mismo interés de trabajar en equipo. Ese es un punto importante, vamos a tenerlo muy presente para el resto de nuestro encuentro.
Entonces, continuemos. En este momento les voy a presentar un pequeño fragmento de esta película. De pronto algunos ya la conocen. Se llama Madagascar. Y me dicen, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí, sí se ve. Sí, señora, pero ya se fue otra vez. Ok. Ahí está. Ahora, ¿sí? Ahora sí. Bueno, muy bien. Me dicen si Inicia la escuchan, operación Trampa de escuchan. turistas. Esa Sí, es- señora. sí, me gusta. Es uno de sus mejores planes, señor. Son un montón de lambiscones. Así es, señor. Absolutamente. A sus puestos. Fase 1. Ve. No. ¿Qué he hecho? Así. Muerde el cebo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto, mira, Fase 2. Ya, ya, ya. Tendré que darle el beso de la vida. ¡Rico! ¡Rico! ¡Reversa! ¡Acelera! ¡Música! ¡Alto! ¡Alto! ¡Vuelvan! ¿qué es todo este escándalo rock and rollero? Bueno. ¿Alguien ya la había visto? Sí, buenísima. Sí, profe. Yo Sí. no. No, te la recomiendo. Si de Bueno. pronto te gusta reírte un poco, creo que la puedes disfrutar mucho. Este fragmento específicamente lo elegí porque nos ilustra un poco acerca del trabajo en equipo. Cuando veíamos que los pingüinos habían hecho todo un plan para lograr robarse el jeep, entonces vemos cómo ellos van nombrando como cada etapa, ¿cierto? Como lo primero que hay que hacer, lo segundo. Y en ese orden de ideas quería preguntarles, ustedes, ¿qué experiencias han tenido de trabajo en equipo exitoso? O que de pronto no hayan sido muy exitosas. Cualquiera de las dos. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes. Buenas El tardes. semestre pasado tuve una experiencia maluca con una compañera. Ella trabajaba, yo en ese momento pues no tengo empleo, entonces ella siempre la excusa, teníamos que hacer un trabajo de investigación sobre las personas con discapacidad privadas de la libertad, y la excusa siempre era que estaba cansada, que tenía que trabajar, que no tenía tiempo, no iba a las asesorías. Entonces el trabajo de ese semestre nos dieron como 4 meses para el proceso de investigación. 15 días antes de entregar el trabajo me preguntó que cómo íbamos. Yo le dije, solamente hace falta arreglar bibliografía, hacer 3 entrevistas y se acabó el trabajo. Entonces, a lo cual ella dice, no, yo lo hago. Yo, listo, está bien. Tampoco lo hizo, entonces fue un proceso muy difícil cuando se confrontó al decirle, no vamos a trabajar juntas, porque realmente ni siquiera se ha acompañado todo el proceso de trabajo en grupo. Y es chocante porque a ti te colocan en un papel de victimario y ellos se convierten en las víctimas. Entonces tú eres mala por decirle a la persona que realmente no ha trabajado, que no ha puesto de su parte, de que no puede compartir ese proceso académico. Pero también he tenido la oportunidad de hacer trabajos en equipo exitosos, pero siempre se ha visto que es una cooperación entre todos, porque cuando queda la carga en uno solo o en 2 personas es algo que genera mucho disconfort en el clima del grupo. Muchas gracias, Daniela. ¿Alguien ha tenido experiencias similares? Por ejemplo, ¿qué harían en el caso de Daniela con la compañera que nunca entregó el trabajo?
Yo creo que principalmente a uno le daría mucha impaciencia y rabia, porque creo que es parte de todos hacer que el trabajo salga bien. Y si uno siempre está poniendo gran empeño y la otra persona no, ahí va a haber como un desnivel. Y ay, yo no sé, yo qué haría. Ahora último, no me han pasado situaciones así. Bueno, Luisa se ha salvado de pasar situaciones así, pero de pronto alguien más tuvo que haber pasado una situación como esa. ¿Qué harían ustedes en el caso de Daniela? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ana María Agudelo. Llego tarde, pues, como a la visualización del taller. Entonces aprovecho y ahí mismo ingresé. Eh, yo no vi todo el video completo, pero yo sí me he visto pues ya la película. Me encanta también. Pero yo estoy en otro tipo de área. Yo fui coordinadora el año pasado pedagógica de agentes educativas desde buen comienzo. Y el proceso es evidente en cada uno de los tipos de personalidades y de acciones, ¿cierto? Ahí lo que le pasaba, por ejemplo, a Daniela es lo que va a pasar en el mundo laboral, de verdad. En un primer momento lo vivimos en los trabajos de la universidad, en el trabajo en grupo, en, las, en el proceso de la tesis, ¿cierto? Pues como todo ese proceso de práctica. Y, por ejemplo, la estrategia que yo utilizo es valorar las cosas positivas que se tienen. Si bien a la final alguna les va a tocar cargar a la otra, porque igual es importante la entrega final, es anticiparnos a esas situaciones. Si bien ya sabíamos que, por ejemplo, la compañera ya había sido recurrente, que tenía muchas cosas, que no había, entonces ya hay una alerta, eso nos va dando a nosotros indicios. Desde el hacer, las estrategias, por ejemplo, que yo les decía, esas situaciones nos van a pasar siempre. Y, por ejemplo, valorar lo positivo, generar acciones que ella pueda cumplir. Otra de las estrategias también, y cuando nos suceden, es anticiparnos antes de, ya sabemos que ella no lo va a hacer o que es como un voto de confianza, pero que podemos recaer después en el estrés en poco tiempo realizar esa última entrega, porque sí o sí toca entregar muchas veces, en el área, por ejemplo, que yo manejo es de ayer había que enviar lo que nos acabaron de pedir. Entonces, es una situación de que ya se convierte, lo urgente es y lo prioritario ya nunca lo volvemos a ver y lo urgente se vuelve día a día, día a día. Entonces, cada día tiene su afán, ir caminando hacia el proyecto final que necesitemos y dándonos cuenta de cómo esas realidades y particularidades de cada persona. Gracias. Muchas gracias a ti, Ana María. Ana María menciona varias cosas que es importante, pues considero que es relevante. Una es también el poder anticiparnos. A mí me pasó una situación similar, yo creo que no una, en varias ocasiones, también dentro del pregrado, con algunas compañeras que tenían compromisos para entregar y apoyar pues obviamente el trabajo en equipo, pero no lo hacían a tiempo. Y a veces hay la posibilidad de elegir con quién trabajar y casi siempre pues uno elige las personas con las que siente más afinidad, con las que uno reconoce que tiene también como cierta empatía, también como cierta sinergia en el trabajo y con ellas siempre pues intenta uno desarrollar todos los trabajos que sean en grupos, pero cuando los grupos eran impuestos por los profes y uno volvía a quedar con la persona con la que ya había tenido una mala experiencia anterior, recuerdo que en esa segunda ocasión nosotros pues decidimos informar pues como a la profe esa situación, pues como que la persona no siempre cumplía con los productos y que también nos diera la oportunidad de, en caso tal de que la persona no quisiera terminar, entregarlos de manera individual o en parejas, porque casi siempre eran grupos de 3 personas. A veces los profes no reciben un trabajo
final pues por separado, si ya antes han dado la indicación de que hay que hacerlo por grupos, ¿cierto? Porque la idea es justamente acostumbrarnos a trabajar también en grupos, porque como Ana María lo dice, es algo que vamos a vivir toda la vida, en nuestro contexto laboral, pero también pues en todas nuestras áreas, también en la familia, estamos siempre en una negociación constante con otros, entonces es importante también aprender a hacerlo, pero yo creo que también tenemos que reconocer cuando otras personas necesitan aprender a trabajar en grupo y a veces lastimosamente es necesario como sé que esa persona reciba un empujoncito también por parte de otra autoridad. En este caso, pues sería el maestro, ¿cierto? Como que el maestro pueda hacer énfasis en la responsabilidad que todos tienen en su trabajo y acompañar ese grupo que, puesto que ya conoce pues como el antecedente. Entonces, bueno, a Daniela muchas gracias como por su aporte y también a Ana María y a Luisa que nos dieron pues como sus valiosas experiencias. Y continuando con nuestro taller, quería preguntarles si ustedes creen que hay alguna diferencia, si creen que hay una diferencia entre el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo. Sí, yo pienso que la principal diferencia es que el trabajo en equipo por lo general tiene lo que se llama un líder. Y ese líder está, como ya se sabe que un buen líder no tiene que tener voz o actitud de mando, sino ¿cómo se le dice a eso? De sugerir, de liderar, de apoyar, de dirigir. Esa es la cuestión, de dirigir. Mientras que el trabajo colaborativo, o sea, como lo entiendo yo, no va a haber tanto la preeminencia de un líder, sino que todos tienen en sí la conciencia de que esto es un trabajo que hay que hacer entre todos y que la colaboración mía o de los otros, dependiendo de esa colaboración, el trabajo se realiza bien o no. Muchas gracias, Luis. Entonces, Luis dice que sí hay una diferencia, ¿cierto? En una, pues, está marcada específicamente por un líder, que es en el del trabajo en equipo, y en la otra, pues, más como un asunto también voluntario, ¿cierto? Les voy a invitar a ver una experiencia en la que vamos a encontrar, no sé si de pronto aquí las personas que nos acompañan también han sido consumidores del universo de Marvel, de las películas que han creado, de las historietas, de los cómics o incluso de los juegos. Si se han percatado que Marvel, más allá de la productora que se encarga pues de la creación de estos contenidos, ha consolidado una comunidad que en su contexto se llama como un fandom, ¿cierto? Una comunidad de prosumer, creadores de contenidos que se ocupan como de extender esas historias que en su inicio pues los creadores o productores han desarrollado. Y estas comunidades en específico, pues esta comunidad, por ejemplo, de Marvel, lo valioso de esta experiencia es justamente que no necesita un líder para proponer la creación de un contenido o la expansión de una nueva historia. Es de una manera muy voluntaria el trabajo que cada uno hace. Las personas allí participan porque son motivados por un interés en común, que es el tema del mundo narrativo de Marvel. Quienes de pronto no conozcan digamos como el fandom de esta comunidad, les voy a compartir un momento. Es que no sé por qué no me muestra. Ustedes están viendo mi pantalla. No la puedo visualizar. Sí, Joa, estamos viendo tu correo. Mi correo. Esa no es la pantalla que les estoy compartiendo.
Discúlpenme un segundo. Bueno, no sé por qué no me muestra la otra pantalla, pero les voy a compartir entonces esta. Ahora sí la están viendo, ¿cierto? Esta es la página que han creado pues como los fanáticos de este universo, donde se dedican también como a hacer análisis a los contenidos que hay allí, como les contaba, pues hacer expansiones de estas nuevas historias. Incluso es interesante porque van creando como otras historias alrededor de lo que ya hay, y también nos van dejando pistas, por ejemplo, a las personas que no tenemos tanto conocimiento, que no nos hemos visto todo el universo de Marvel, como contenidos, tips o pistas que se van dejando en cada una de las películas o incluso en las series, porque como esto es tan grande, o sea, aquí no solamente hay películas, hay series, sino que también hay videojuegos, y todo se vuelve como cada vez una cosa mucho más compleja de comprender. Y esta comunidad, por ejemplo, empieza a darle siempre como tips. Incluso ellos anuncian cuando las personas ingresan que de pronto se pueden pues como expoliar cierto contenido que no han lanzado, porque ya están haciendo inferencias de qué va a suceder. Entonces, esto es como un ejemplo de cómo sea también una especie de trabajo colaborativo. Aquí las personas participan de manera voluntaria en la creación de algo más grande y que no necesariamente son personas que se conocen. De pronto, alguno de las personas que nos está acompañando hoy ha tenido una experiencia similar de participar en una comunidad, colaborando, haciendo algo que no, o sea, con personas que no conocen. No, yo Hola, No. no. Hola, hola, yo quiero decir algo. hola Jonathan, dinos. Sí, pues mira, hace un tiempito, varios meses ya, en el muro de la Asamblea de la Universidad de Antioquia, un conjunto de estudiantes invitaron a todo el que se quisiera unir a participar de la construcción en línea del campus de la Universidad de Antioquia en el juego de Minecraft. Eso es una experiencia de trabajo colaborativo que sí requiere coordinación, pero que finalmente, pues respondiendo como a tu pregunta, uno no termina conociendo quién es el que está ahí al lado de uno haciendo como ese trabajo. Pero una experiencia bien, bien interesante. Yo no pude pues ingresar, pero entiendo que muchos estudiantes sí lograron como entrar ahí. No sé en qué quedó pues al final como esa experiencia, pero puede como articularse como a eso que estás diciendo. Muchas gracias, Jonathan. Sí, esa es otra experiencia de trabajo colaborativo. Es decir, varias personas con un interés en común, ¿cierto? Y también como ahorita muchos lo mencionaban incluso en el chat, pues tienen esas mismas ganas por crear algo, se integran, colaboran para hacer un producto final. En el caso que Jonathan nos menciona, pues era crear ciudad universitaria en Minecraft. Un gran reto, pero bueno, quien haya participado en la experiencia y nos quiera contar cómo quedó Minecraft, cómo quedó Ciudad Universitaria en Minecraft, sería muy chévere conocerla. Bueno, también pues estábamos hablando de la diferencia entre trabajo colaborativo y trabajo en equipo, ¿cierto? Por ahí vi alguna pregunta en el chat acerca de eso. Hay autores que dicen que realmente eso no es una diferencia, pues eso es más como formas en las que los grupos se van integrando, momentos de desarrollo de un grupo y como de la maduración que van teniendo los grupos. Pero también hay otras teorías que nos hablan del aprendizaje colaborativo. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo a partir de esta serie, no sé si de pronto ya la han visto. Se llama Sex Education,
está en Netflix por si están interesados. Este video, pues como saben, se puede ver en diferido. Otras personas que no asistieron podrían entrar a consultarlo en otro momento. Y como vamos a ver un fragmento un poquito extenso, es posible que esa parte quede censurada en la grabación. Entonces, para las personas que no nos están acompañando, les pedimos el favor de revisar el capítulo 7 en el minuto 29 más o menos hasta el minuto 34, el fragmento que vamos a ver. Bueno. ¿Alguien ya de pronto había visto la serie o recuerda el capítulo? Sí, la verdad, pues yo lo he visto y es un capítulo muy emotivo, sobre todo para las mujeres, en términos de la experiencia del acoso. Y pues resaltaría teniendo presente como el tema de la discusión de hoy, el apoyo, la solidaridad o los grupos de apoyo que se enfocan, digamos, a la prevención, en este caso de las lógicas de violencia o de persecución o de vulneración de los derechos de las mujeres, como para pensar en términos de cómo también un grupo no solamente puede trabajar en términos, digamos, de un fin propuesto como un trabajo, sino también de la solidaridad. Muchas gracias, Juliana, es cierto. Lo otro que es clave ahí es que finalmente ellas terminan aprendiendo a partir de las experiencias previas, pero no es un aprendizaje que se diera necesariamente a un nivel individual. A nivel individual pudieron haber tenido unas reflexiones, pero la socialización en el ámbito grupal es la que permitió generar como un aprendizaje posterior. Eso es lo que podría yo como rescatar en el marco de los temas que estamos trabajando y asociados pues como a ese caso específico de la actividad que ellas tenían que realizar ahí en la película. Muchas gracias, Jonathan. Ya van dos interpretaciones y miradas acerca también como del capítulo. John Jairo. ¿Nos está compartiendo pantalla? ¿O... estamos viendo la pantalla de quién? No sé, pero ya. Bueno, igual, ahorita alguien estaba pidiendo pues como que pudiéramos habilitarle el micrófono, creo que era John Jairo. Si quieres, John Jairo, puedes hablar, tiene la posibilidad de... No, lo que pasa es que cuando se conectó sin audio, entonces, pero ya le dijimos cómo hacerlo, listo. Ah, bueno, John, gracias. Bueno, ¿alguien más pues, tiene una percepción diferente a lo que ya nos han contado Juliana y Jonathan acerca del pequeño fragmento que vimos de esta serie? No sé, o sea, me parece que sí tiene un mensaje contextualizado en el sentido de un trabajo colectivo y grupo, pero me parece delicado porque la reproducción de ese sistema de vulneración a la mujer, entonces se vuelve y se revictimiza colocándola como el lado débil de que ella es víctima de acoso en espacios públicos, pero nunca se visibiliza lo que pasa con el hombre. Entonces eso es como lo único que me parece delicado de ese video. De resto, pues creo que sí, el diálogo entre ellas, pues va al punto que tiene que ver con el trabajo colaborativo en equipo. Muchas gracias, Daniela. Sí, realmente la temática con la que ellas están trabajando, sé que nos daría muchísimo para conversar, ¿cierto? Es incluso un tema sensible y que cada vez tiene un lugar importante como dentro de los espacios de discusión y de conversación. Pero lo quise traer a colación en este espacio porque más allá del tema de género que ellas están trabajando, que es muy importante, reitero, allí se da algo que en ocasiones es muy complejo lograr en unos espacios formativos y es un aprendizaje en común, un aprendizaje colaborativo. Ahorita Jonathan nos decía que
pues todas ellas ponen en evidencia una experiencia previa para hablar pues como de un tema y construir a partir de esas experiencias un aprendizaje, ¿sí? Allí llegan a conclusiones de género, pues en este caso, pero conclusiones que son en conjunto, son más allá de la individualidad, es algo que se crea con el otro. Continuando con nuestra presentación. Vamos a tener en cuenta como los siguientes aspectos que algunos autores, en este caso Marvin Chow, nos menciona acerca del trabajo colaborativo, del trabajo en equipo. Este autor no hace una distinción como de estos conceptos, pero sí nos da luces de cómo se dan estos procesos de trabajo en grupo. Entonces, primero nos dice que la mayor eficacia tanto de individuos como grupos depende de la experiencia previa de los sujetos en cuestión, la clase de tarea, el proceso y la medición de la eficacia. Entonces, como lo mencionamos en el caso que acabamos de ver, todas partimos de una experiencia. Lo mismo podríamos interpretarlo en el caso del fandom, cuando estábamos viendo pues los creadores de contenidos de Marvel. Si estas personas, en el caso del fandom, dicen, yo quiero inventarme una historia adicional o darle un giro a la historia que tiene, por ejemplo, Superman, y decir que ya no es un héroe, sino que es un villano, y dice, voy a crear una historieta. Previamente, pues posiblemente la persona necesita una experiencia en ilustración para ilustrar esa historieta y también una experiencia en su conocimiento frente a cuál ha sido la historia de Superman y cómo la va a volver, pues, o la va a diversificar. Entonces, un aspecto allí importante es la experiencia. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿No? Yo a Jaime Pérez creo que había pedido la palabra, pero no Sí, sé si vaya a recuerden que intervenir ya o ahorita. podemos levantar la manito. Yo no estoy viendo las manitos levantadas, entonces en caso tal de que alguien quiera hacer como un aporte, puede hacerlo y mis compañeros nos ayudan como dándole el espacio. En el video, pues, o en la película anterior, me pareció, no entendía el principio, pero en ambientes educativos el aprendizaje tiene tiene una intencionalidad. No recuerdo si la intencionalidad en esto estuvo presente desde el principio o fue algo fortuito que se presentó por las circunstancias que se dieron allí. Bueno, Jaime, muy buena tu pregunta. De pronto las personas, faltó hacer esa aclaración para las personas que no han visto la serie y el capítulo en específico. Allí hay una situación y es que a la profesora de ellas pues aparece como una situación de violencia de género a la profesora. Entonces la profe cree que la culpable está dentro de ellas y les pide que reflexionen y lleguen a un acuerdo de una situación en común que tengan, porque todas siempre tienen como un nivel de rivalidad entre cada una. Entonces la profe las deja como en un castigo y le dicen que hasta que no lleguen a un acuerdo sobre algo que tengan en común, no se les levanta el castigo y no pueden salir ahí. Ese es como el contexto. Entonces las chicas empiezan a conversar qué aspectos tienen en común y no llegan a un acuerdo hasta que empiezan a tocar este tema y se dan cuenta que allí tienen aspectos de qué contar, experiencias de qué hablar. No sé, Jaime, si respondí a tu pregunta. No, sí, yo creo que lo que pasa es que como desconozco esa serie y el contexto, entonces no. Pero sí, entonces ya con esa explicación me parece válida. Bueno, Jaime, sí, qué pena para las personas que no les hice el contexto inicial, pero sí, de pronto me centré mucho como en el fragmento.
Bueno, Jaime, muchas gracias también como por llamarnos a hacer más claro el mensaje. Bueno, otra de las afirmaciones que nos has hecho frente a los grupos es que los grupos son más eficaces que los individuos en tareas que requieren una información variada que puede llevarse a cabo sumando las aportaciones individuales y que requieren determinado número de pasos que han de completarse correctamente en un orden definido. También que los grupos rinden más que los individuos cuando el proceso consiste en un aprendizaje o una solución de problemas, pero no necesariamente cuando se trata de un enjuiciamiento valorativo. Entonces ahorita habían personas que nos decían que les gustaba trabajar con otros en ciertas circunstancias, pero que en otras tal vez no. Todo dependía pues como de la tarea. Este autor lo que nos hace es como reforzar esa idea que para algunos casos, para algunas tareas es bueno el trabajo en grupos, el trabajo colaborativo, pero tal vez para otras no. Y él en este caso habla de aquellas tareas que digamos que necesariamente impliquen un enjuiciamiento valorativo, tal vez el trabajo colaborativo no es del todo pues como adecuado. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, me pueden ir diciendo. Yo tengo una pregunta respecto a eso que está, qué pena, de pronto le quité el turno a alguien que tenía la mano levantada. No. Tranquila, dale, Julie, y ahorita le damos el paso a Jaime. Qué pena, disculpen, olvidé lo de levantar la mano, en verdad, lo siento. No te preocupes. La pregunta que tenía respecto a lo que acabas de mencionar de que el trabajo en equipo no puede ser, digamos, muy recomendable para actividades que tengan un juicio valorativo, quiere decir que para temas de discusión ética o moral no sería muy recomendable. Pues no es que no sea muy recomendable, sino que no se da como de una forma, ¿cómo decirlo? Más, como si a ver, pues vamos a organizar un poquito la idea. Es más difícil llegar a un acuerdo y llegar a una solución y a un trabajo colaborativo cuando hay partes en contra. Por ejemplo, las situaciones de ética o situaciones morales, siempre pues muchas personas van a tener puntos encontrados. Entonces, a veces cuesta más crear y resolver un trabajo de manera colaborativa si las personas no tienen, digamos, como esa sincronía o capacidad de llegar a unos acuerdos. Pero por aquí Jaime y Jonathan también levantaron la mano. No sé si quieren decir algo respecto a eso o de otro tema. Pues yo creo que el ejercicio anterior es un juicio valorativo, me parece a mí. Y sin embargo, a pesar de que hay algo valorativo allí, porque son principios, valores que se ponen a prueba allí, pues el acuerdo final y el aprendizaje es notable. Una característica que tienen los trabajos colaborativos es que se debe procurar porque todos logren el mismo aprendizaje, porque muchas veces en el trabajo en equipo a alguien se le recargan las actividades y hay alguien que se destaca y es el líder y el que siempre aparece, pero entonces una característica del trabajo colaborativo es asegurar que cada uno de los participantes logre, uno no puede decir que todos van a llegar al mismo nivel, pero sí una cierta simetría en cuanto, si estamos hablando de aprendizaje y de ambientes educativos, que más o menos logren el mismo desempeño, el mismo aprendizaje, los mismos logros. Muchas gracias, Jaime. Sí, eso es también algo que aquí acabamos también de mencionar, que es importante como ir sumando como los aportes individuales, ¿cierto? Que cada persona pueda realmente como realizar su aporte y normalmente en los trabajos en equipo sí hay como un orden establecido como para esos aportes. No es tanto como se da en otros espacios colaborativos que se pueden hacer de manera aleatoria, sino que allí en el trabajo en equipo, si una persona no hace su aporte adecuadamente, puede interferir en el resultado, en el aprendizaje o en el logro de todo el equipo en conjunto.
El profe Jonathan levantó la mano y vi que alguien más la levantó, pero no la veo. Bueno, sí, lo que quería decir era, pues varias cosas ahí me suscitan con lo último que están comentando. Lo primero es decir que cuando yo he pues, leído bastante al autor, cuando él dice enjuiciamiento valorativo no se está refiriendo exclusivamente a todo lo que tiene que ver como con el campo de lo ético y lo moral, como a esos problemas de esa índole. Es una posibilidad, ¿cierto? Pero él trae como los resultados de las investigaciones y, y se basa más como por ejemplo en la capacidad que tienen los individuos o en los grupos para crear interpretaciones acerca de los objetos, las situaciones o las cosas. Cuando hablo de la capacidad de interpretación de los objetos o del mundo, pues eso es psicológicamente la capacidad de juicio. Eso es juicio y aquello que hacemos con respecto a ese juicio tiene que ser valorativo porque le atribuimos una carga simbólica. Entonces, no se está refiriendo con exclusividad a las actividades de debate y juicio moral, aunque también aplica, sino que también tiene que ver con esas capacidades que tienen los individuos para generar interpretaciones sobre los objetos o el mundo, y versus la capacidad que tiene un equipo para realizarlo. Claro, porque es que el equipo va a necesitar indudablemente muchísimo más tiempo para realizar ese tipo de cosas y normalmente tienen que someterse como a unas acciones de consenso y eso implica un nivel de dificultad mucho mayor a la hora de poder resolver rápidamente un problema o una tarea de esa índole. Por eso es que normalmente se terminan creando más como respuestas que son menos adecuadas. De todas maneras, él lo está proponiendo pues como a partir de las investigaciones y los estudios que se han realizado. Eso como por un lado, como que no concibamos la palabra juicio única y exclusivamente y lo valorativo única y exclusivamente en el marco de lo ético y lo moral. Lo otro que pienso es que yo no veo que en el ejemplo que pusieron de la ¿cómo se llama? De la serie, lo que haya ocurrido ahí haya sido un enjuiciamiento y unas acciones valorativas. Yo creo que lo que ellas están haciendo es traer unas experiencias individuales y subjetivas y por eso me llama pues la atención el concepto de experiencia que se ha estado nombrando. El concepto de experiencia, cuando dice ahí, creo que en el primer punto que tiene en la diapositiva, se nombra que la experiencia previa de los sujetos y de los grupos logra determinar la eficacia de los grupos. Claro, es que si alguien ya tiene experiencia previa en algo, va a ser mejor a si no la tiene para afrontar una tarea. Imagínense en todos, si todos tenemos que hacer, nos vamos a ir a cocinar todos juntos, pero nadie sabe cocinar. Es mejor que haya alguien que sepa cocinar, al menos una persona, porque esa persona va a influir de manera positiva. Si todos saben cocinar, ese grupo va a tener una mayor eficacia, pues es como un asunto de obviedad. Entonces lo que siento que está ocurriendo en la situación de la serie es que ellas están manifestando experiencias personales que están tratando de proponer como una opción o una alternativa al logro de la tarea, ¿cierto? Porque ellas tienen una tarea puntual y es que se tienen que poner de acuerdo en algo. Son chicas que han estado en conflicto continuamente, ¿cierto? Y se tienen que poner de acuerdo, ese es el gran reto. La profesora creyó que nunca lo iban a hacer, pero ellas sí lo hacen a través de un aprendizaje que sí es grupal, ¿cierto? Entonces, y lo otro que quería decir es que la condición de aprendizaje escapa a la condición educativa. La condición del aprendizaje es una condición subjetiva y por lo tanto es muy difícil determinar o imponer que se logre en el mismo nivel, tanto cualitativa como cuantitativamente. Es decir, que los aprendizajes son individuales y uno no podría determinar previamente cuál es el tipo de aprendizaje que va a adquirir un estudiante a través del aprendizaje colaborativo. Yo lo veo de esa manera. En ese sentido, en la acción docente, lo que tiene que hacer un educador es como hacer un despliegue de técnicas, tanto colaborativas como de otra índole. Y eso creo que nos puede también avisar un poco acerca de las posibles diferencias entre aprendizaje colaborativo, colaboración como tal, trabajo en equipo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, para este autor, y con esto pues voy a cerrar como mi idea, para este autor específico, todo se reduce a un trabajo grupal. O sea, lo que hay es un grupo. El grupo tiene un montón de características y hay un montón de fenómenos grupales. El trabajo en equipo como tal
es un estadio del desarrollo grupal. Es decir, que un grupo llega a ser un equipo, pero requiere un conjunto de características. Cuando se nombra equipo es porque el grupo es de alto desempeño. Y la colaboración es una de los factores o uno de los elementos que se ponen en juego en el escenario grupal, así como también la competencia o la cooperación, ¿cierto? O los roles, que por ejemplo en el equipo hay unos roles muy determinados que no necesariamente están en el aprendizaje colaborativo o inclusive en la concepción general de grupo. Pero bueno, con eso quería como cerrar la idea. Muchas gracias porque me hicieron pensar ahí varias cositas interesantes. Bueno, profe, no, gracias a ti. Profe, resumió un montón de cosas que iríamos conversando y también pues como para hacer una última precisión, también gracias a su aporte. Es decir, que el autor no dice que no se pueda trabajar en grupo si hay un enjuiciamiento valorativo, ¿sí? Sino que no es necesariamente, digamos, como una forma en el que los grupos rinden de mejor manera. Y ya el profesor Jonathan nos ilustró pues también como por qué tal vez no sea más eficaz cuando sean ese tipo de situaciones. Supe que alguien más levantó la mano, pero no me aparece. ¿Alguien más quería decir algo? Yo Hola, así, en este yo, momento, sí, Santiago Botero y John Jairo Hostos, pero John Jairo no sé si la tiene levantada hace ratos o la acabo de levantar. Vale, entonces vamos con Santiago o con Johairo, el que quiera. Con Santiago. Listo. bueno, hola. Con respecto pues a este tema quería decir varias cositas y pienso que es muy importante para llegar a un objetivo común, como lo decíamos ahorita, poner en práctica varias herramientas, sea el diálogo o sean distintas cosas para obtener cierto como que la conclusión, ¿cierto? Sobre algo, pero que sea de manera fructífera, pues, ¿cierto? Creo que en todo trabajo en grupo vamos a encontrar diferencias. En todo trabajo en grupo podemos encontrar distintos pensamientos sobre algo, ¿cierto? Pero entonces mi pregunta es cómo actuar o cómo decirle a la persona que podemos hacer algo mejor si estamos separados y no podemos, pues, cómo decirle a la persona que de pronto me crea un poco de incomodidad estar, no es el mejor momento para estar, bueno, sí, educativo y todo esto. Santiago, al final se te distorsionó un poquito el audio, te escuché como un poquito robótico, no sé si fue mi internet o si alguien más lo escuchó así. Yo así, por momentos se le he entrecortado. Sí, Santi, no sé si nos puedes repetir esa última parte pues, de la pregunta. Yo creo que en parte la entendí, si quieres voy a dar respuesta y en caso tal de que no sea o que no haya comprendido bien la pregunta, Santi, nos puedes volver a, pues, como a darla. O si quieres te la vuelvo a leer, perdón. Claro que sí, dale. Mi pregunta es, de nuevo, ¿cómo actuar y cómo decirle a la persona que podemos hacer algo mejor si estamos separados? Bueno, Santi, no sé si lo hablas, al decirlo separados, pues es como en el momento en el que estamos trabajando desde la distancia, pero creo que tanto pues en momentos de presencialidad como en espacios a distancia o en estas circunstancias que predomina pues como el trabajo a distancia, lo importante es también nosotros manejar unos argumentos para que esa persona comprenda que de pronto la idea, la propuesta o la forma en la que está invitando a trabajar no sea la más adecuada. Porque no se trata solamente de convencer al otro acerca de mi opinión, de mis intereses y mis gustos o de mi punto de vista, sino también de entrar en un diálogo con el otro, ¿cierto? Donde podamos poner como en común los argumentos de por qué un punto de vista puede ser más válido o por qué no,
pero siempre tiene que ser como de una manera dialógica, no pensando que queremos convencer al otro de nuestra posición, porque podemos caer también en sobrevalorar nuestra opinión y tal vez el compañero tiene un aporte, una forma de verlo que difiere con la de nosotros, pero que de pronto nos puede ser más óptima para el trabajo. Entonces yo creo que allí es también tener como los argumentos, escucharnos, llegar a un consenso y no pensar siempre, como vuelvo y reitero, en el tema de convencer, ¿cierto? Sino como de llegar a un acuerdo. No sé, Santi, si respuesta a tu pregunta. Sí, sí, de verdad que sí, muchas gracias. Bueno, a ti. Y falta otra persona. No, Joan, nos acaba de escribir que continuemos. Bueno, bien. A todos, pues, muchas gracias por participar. Ahora los voy a invitar también a que nos demos un ratico para que hagamos un ejercicio de trabajo colaborativo y en especial en este caso vamos a intentar hacer un ejercicio de coevaluación. Entonces, muchas de las personas que hoy nos acompañan ya han participado de otros talleres, de otros espacios, y aquellas personas que es por primera vez que llegan, también los invitamos a que nos dejen su opinión en el siguiente Padlet. Entonces en el chat les estoy colocando el enlace a un Padlet. Allí pues es un espacio para los que no conocen Padlet, es como un tablero, en este caso está como un tablero abierto en donde los invito como a poner su opinión, su percepción y hacer una especie de evaluación o valoración de estos espacios, donde nos cuenten qué les gusta o qué les gustaría ver, qué les ha gustado de los talleres, qué destacan, qué tal vez debemos mejorar. Lo pueden hacer a través de una palabra, una frase, texto o incluso a través de una imagen. Pueden buscar imágenes en la web y pegarlas allí también. Si alguien no sabe o todavía no ha podido ingresar, nos puede decir y podemos intentar ayudarlos aquí. Listo. Vamos a darnos 10 minuticos para este espacio. Joana. Sí, profe Jaime. Bueno, no sé si es profe o estudiante, yo a todos les digo profesor. Soy profesor. Ah, bueno, profe. Estoy preocupado por una palabra que la he visto utilizar permanentemente. Las opiniones, lo que pienso. Si yo estoy en un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo para resolver una situación, yo no puedo expresar mis opiniones, sino que, o sea, mi interpretación acerca de unos conocimientos, unos conceptos sobre los cuales tengo yo unas referencias y sobre las cuales voy a tratar. Pero cuando hablo de opiniones, me parecería que estoy hablando de lo que yo pienso sin tener un referente. Entonces, me parece como muy subjetivo y no, porque uno lo tiene muchas veces en los talleres que hace con los estudiantes, hace encuentros y se pone a trabajar, o algo que nosotros, por ejemplo, en medicina hacemos que se denomina el ABP, aprendizaje basado en problemas. Alrededor de un problema se discute una situación, pero se tiene que tener unos referentes teóricos para hacer la discusión, para tener los elementos, los argumentos a trabajar. Entonces yo no puedo expresar opiniones, sino qué interpreto de estos elementos que encontré. Entonces no sé, para que me haga la diferencia entre esas dos cosas que me tienen como en contradicción. Claro, profe Jaime.
Lo que nos dices es real. O sea, en la academia nosotros siempre, o digamos que nos han formado para trabajar y apoyarnos en argumentos sólidos, ¿cierto? Que tengan un peso de algún autor, ¿cierto? De alguien en el que nosotros nos podamos tomar como referencia y que sean unos argumentos, podemos decir, con validez científica o teórica. Sí. Pero aquí estamos intentando como hacerlo de manera generalizada. Entonces no solo trabajamos en equipos, en grupos, cuando estamos en los espacios académicos y cuando estamos aún en espacios académicos, pero en momentos más informales también trabajamos a partir de pronto como de puntos de vista u opiniones. Yo creo que es mejor como nombrarlos de puntos de vista o opiniones, pero no siempre esos puntos de vista o opiniones se han creado de la nada. Uno casi siempre nombra lo que sabe y digamos como la referencia que tiene a partir de lecturas que ha hecho, interpretaciones, y no quiere decir que estén buenas o malas, sino que es un nivel de, digamos, de interpretación, una postura muy personal que sí tiene que entrar en diálogo con otro, porque pues pueden ser muy diferentes. En un caso muy extremo, por ejemplo, teniendo como referente el capítulo que vimos de Sex Education, hay mujeres que dicen que son feministas, pero que no van con el extremo del feminismo. Hay otras que dicen que el feminismo no es ni feminismo extremo, ni feminismo no sé qué, pero todas han tenido ciertas lecturas, ciertas posturas que las han llevado a tomar como esa opinión propia, esa construcción de esa definición, ¿no? de ese concepto, y no partieron de la nada. O sea, no son solamente cosas que las personas se imaginaron, sino que han ido construyendo con sus lecturas, con lo que consumen, y por eso se atreven como a poner una postura de base. Profe, no sé si respondí a tu pregunta. Yo siento que las opiniones son construcciones finalmente de lo que las personas van leyendo y van viviendo, de sus experiencias, porque también las experiencias van forjando digamos, como un sustento para uno decir, es que si yo sé que voy a saltar y caigo en un pie, voy a tener más riesgo de caerme, pues puedo defender la idea de que es mejor saltar con 2 pies. No sé, no sé, profe, si de pronto eso te ayuda. Yo creo que hay una línea bastante delgada y me parece como riesgosa, porque estamos hablando de un ambiente educativo, estamos para aprender, y cuando yo entiendo que para aprender en este ambiente tenemos que tener unos referentes. Y lanzar opiniones así, no sé, no me suena muy bien. Tendría que, me parece, cambiarle el nombre al taller. Entiendo, profe, sí. Pues vuelvo entonces a hacer como la aclaración para las personas que nos están acompañando. Dar opinión pues de pronto no sea tan adecuado en el contexto académico, porque finalmente lo que buscan nosotros como en los procesos formativos es que tengamos referentes de base, ¿cierto? Que nos ayuden como a argumentar nuestras ideas y no partir de solamente hechos especulativos como a veces podemos tenerlos en otros espacios no tan formales y de discusión pues de manera colaborativa o colectiva. Entonces es bueno también como que podamos tener como esa diferencia que nos invita pues a hacer el profe Jaime. Profesor Jonathan está levantando la mano. Yo creo que eso ahí sí me queda claro. Listo, profe. Pues sobre este tema que están abordando, pienso varias cosas. Creo que lo primero que puedo decir es que sí, la academia está llamada como a direccionar y a realizar la acción educativa de aprendizaje de una manera determinada, sirviéndose pues como obviamente del conocimiento científico, y por lo tanto en el escenario de clases ese conocimiento debería estar rondando, tanto en el docente, bueno, en general en todos los participantes de ese proceso que se esté generando allí. Entonces apoyo la idea de que
se tiene que hablar desde los argumentos, ¿cierto? Pero también no podemos desechar del todo las opiniones, porque ¿qué hacemos cuando no hay un contacto directo con esas fuentes? Es decir, ¿qué hacemos cuando llega un estudiante nuevo y no ha tenido una aproximación argumentada, ¿cierto? Tenemos que partir siempre de un escenario. Entonces, lo que tenemos que hacer, creo yo, es identificar en qué punto y en qué medida tenemos que utilizar las opiniones en el escenario de la generación de un aprendizaje. Es como un asunto de aprovechar todo lo que tenemos, porque finalmente también la educación nos ha enseñado de que tenemos que partir de aquellas cosas que los estudiantes tienen, ¿cierto? Que los estudiantes, por dicho, como eso que han llamado popularmente aprendizajes o saberes previos. Muchos de esos saberes con los que llegan los estudiantes no son argumentados, son opiniones, son aseveraciones sin fundamento, ¿cierto? Y lo que tenemos que hacer nosotros es buscar cómo enlazamos, cómo hacemos ese proceso de asimilación y acomodación, como diría un gran teórico, ya un poco obsoleto también, pero cómo hacer ese enlace entre un conocimiento formalizado y unos saberes con poco fundamento, ¿cierto? Aquí no estoy hablando todavía del concepto de experiencia, porque la experiencia requiere y tiene todo un conjunto de componentes adicionales que la sacan también, mejor dicho, que hacen que una aseveración sobre la experiencia esté en un campo distinto al campo de la opinión, sin necesidad de llegar completamente a la estructuración de un conocimiento científico, pero es un conocimiento intermedio. La experiencia es de vital importancia, pero en ese sentido yo estoy de acuerdo con lo que dicen y haría más bien como el llamado de, no, venga, aprovechemos también esas opiniones, ¿cierto? No las dejemos de lado, sino que entendamos cuál es el posible lugar que pueden tener y de ser necesario en el ámbito de clase, pues redirigir la cosa hacia donde se deba dirigir de acuerdo con unos propósitos, si estamos pues hablando de educación como tal y no de aprendizaje, porque cuando yo me ubico en el concepto de aprendizaje, debo ser obligatoriamente un poco más amplio en la posibilidad que tiene el ser humano para conseguirlo, porque el aprendizaje se logra inclusive por fuera de la escuela y por fuera de la universidad. Entonces hay un escenario más amplio cuando nos referimos exclusivamente a aprendizaje. Ya si lo atomizamos allá a la institución educativa de lo que ocurre ahí, pues sí debemos ser un poquito más juiciosos y rigurosos. Gracias, profe Jonathan. Sí, yo creo que volvemos como a encauzarlo en como delimitarnos también de acuerdo al espacio, al propósito formativo que se tenga en ese aspecto del trabajo colaborativo, qué tipo de opiniones, argumentos o qué conceptos podemos dar en ese trabajo. Luis en el chat también nos dice que la opinión se puede dar de acuerdo a la experiencia o el empirismo. Lo que se debe hacer es buscar que esta opinión me imagino que esté sustentada con una argumentación que es de donde ya nos basamos en un autor o una teoría. Bueno, Luis, gracias. Yo creo que esto es un tema de discusión siempre en la academia, incluso porque pues muchas culturas, por ejemplo, no tienen un desarrollo teórico o un conocimiento científico validado, pero tienen una experiencia empírica, ¿cierto? Que también les da como un lugar para, pues, como tener unas opiniones. Entonces, creo que es también un tema de discusión bastante álgido que sería bueno, como caso tal de que los talleres lo permitan, poder abrir un espacio de discusión sobre el tema. Bueno, ya varias personas se están retirando. Ya vamos a terminar. Por aquí las que nos están acompañando no crean que nos vamos a extender mucho. En este momento pues quisiera como compartirles el Padlet, ver como un poco qué está apareciendo allí de los compañeros que decidieron pues cómo hacer sus aportes. Voy a leer como varios comentarios al azar. La idea es que de allí podamos identificar qué nos está caracterizando, qué estamos aprendiendo, qué estamos reconociendo de manera colaborativa en estos espacios. Bueno, entonces, por ejemplo, el primero dice, me parece muy bueno este espacio
para poder conocer y ampliar nuestro mundo al saber de diferentes puntos de vista. También es un espacio de enriquecimiento social donde me llama a... Creo que se cortó. Bueno, aquí hay otro, dice, son súper importantes. Hola. Bueno, parece que se le activó el micrófono a Sol. Sol, ¿vas a decir algo? Ay, qué pena, no, es que estoy... No, tranquila. Bueno, otro comentario nos dice, son súper importantes todos los talleres, notas, ayudan mucho. Alguien nos puso un meme que nos dice, no sé si aprendí mucho o me enseñaron demasiado. Alguien dice, es importante la retroalimentación hecha frente a la temática a tratar. Por aquí hay otra de la retroalimentación, dice, me gusta la retroalimentación, de los participantes de cada charla. Bueno, hasta aquí, pues lo que puedo notar de manera general es que hay como un reconocimiento de que aprenden pues como estos espacios y hay una valoración muy positiva del ejercicio de retroalimentación, no solamente pues de las que puede estar haciendo el tallerista, sino también del grupo. Mirar todas las participaciones que hemos tenido de muchos profes y estudiantes, donde nos dan sus puntos de vista frente a los temas, frente a las citas que traemos, y eso enriquece muchísimo más el taller. Por eso siempre los invitamos a participar, porque si no, esto sería solamente una conferencia y conferencias ustedes pueden tener la posibilidad de encontrar en muchos espacios. Bueno, entonces, como para terminar, quisiera pues como compartirles algunas recomendaciones. Hay muchísimas, estas son como de pronto unas muy básicas que podemos tener en cuenta a la hora de trabajar con otros. Primero, como ya lo hemos mencionado en el transcurso de toda la charla, es reconocer las fortalezas que tienen los integrantes del grupo o equipo. Reconocer estas fortalezas nos implica saber qué experiencias tiene la persona, en qué es bueno, y pues obviamente si esa persona tiene una fortaleza, por ejemplo, como ahorita nos lo mencionaba Jonathan, para cocinar y vamos a hacer una labor de cocina, pues le podemos dar unas tareas o unas actividades específicas que pueda desempeñar mejor. Lo segundo es llegar a acuerdo con los integrantes del grupo y yo creo que estaba de la mano con la siguiente, de proponer metas de trabajo y tiempos para cada actividad. Como es un trabajo de varias personas por lo mismo, porque es en equipo o en grupo, y sobre todo en estos espacios a distancia, que es donde queríamos hacer mucho énfasis, no estamos en constante contacto con la otra persona, ni estamos convocados a un mismo espacio como para ser más explícito en lo que tenemos que hacer. Sí es muy importante y que sean muy claras como qué necesitamos hacer, en qué momento necesitamos hacerlo y cuándo cada persona hace su aporte. Y por último, elegir los recursos o medios de trabajo que mejor se acomoden al propósito de la actividad. Por ejemplo, si vamos a trabajar colaborativamente y tenemos que hacer un ensayo escrito, por ejemplo, podríamos apoyarnos de las herramientas de Google Docs, donde abramos un documento en Drive y entre todos vamos escribiendo. De pronto dijimos, no, tenemos que hacer alguna sustentación, alguna socialización acerca de un tema. Entonces, podríamos emplear las herramientas que tienen Canva, que nos permite hacer también una presentación distinta, tienen plantillas de diapositivas que son amenas, que son animadas, que son diferentes, o si queremos también algo un poquito tradicional que nosotros podamos manipular un poco más, podríamos utilizar el PowerPoint de Google Docs, que son herramientas que nos permiten trabajar de manera colaborativa. Si también pues es necesario generar encuentros con los otros en la distancia, podemos utilizar herramientas de encuentros sincrónicos como Meet, como Zoom, en la que estamos, incluso pues creo que ya WhatsApp permite hacer llamadas grupales, entonces es como buscar esas herramientas que nos permitan mantenernos en contacto. Y Padlet puede ser otra herramienta u otra aplicación que nos permitan generar como lo que acabamos de hacer, ¿cierto?
un muro, en este caso fue de opiniones y experiencias frente a los talleres de aprender desde casa, pero allí también podríamos hacer un ejercicio de saberes previos, como el profesor Jonathan ahorita nos lo mencionaban. ¿Qué saben ustedes sobre este tema? Y ponemos la pregunta y que las personas empiecen a escribir allí cuáles son sus saberes previos, un ejercicio de evaluación como el que acabamos de hacer, cómo les pareció esta actividad. También allí las personas pues ponen sus comentarios o incluso pues como una lluvia de ideas, como qué vamos a hacer sobre este tema. Entonces allí también todas las personas pueden poner sus ideas para crear algo colaborativo. Bueno, este es el libro del que les hablamos el día de hoy y muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga algo que decir. Muchísimas gracias a ti. No, Muchísimas gracias, sí. Estoy de acuerdo con la compañía. con muchísimo gusto. Recuerden Gracias a que ti, Gracias. Joana, y a los demás participantes